Iniciamos hoy un análisis bastante detallado de un día que marcó mucho a Córdoba. Hablamos del 20 de mayo de 1996. Exacto. Nos vamos a centrar en el atentado de ETA en la avenida Carlos III, allí en el barrio de Fátima. Sí. Y para esto, bueno, tenemos bastante material, crónicas de la época, reconstrucciones, testimonios. Hay una perspectiva interesante que creo que le da un toque muy humano, de alguien que tenía solo 6 años entonces. ¿Así? Vivía justo enfrente. Y sus recuerdos, claro, son fragmentos. Un ruido enorme que los sacan de casa por la noche, otra explosión. Es casi como un hilo conductor emocional, Sí, ¿sabes? entiendo, sí. Un contrapunto muy personal a la crónica pura y dura. Pues esa es un poco nuestra misión hoy. Desmontar este atentado, entender la secuencia sí, pero también el plan que tenía ETA. El plan original, sí. Porque un error, un fallo, evitó algo mucho peor, aunque la tragedia ocurrió igualmente. Y cómo respondieron las fuerzas de seguridad, claro, y el impacto en la gente del barrio, qué pasó exactamente y por qué sigue siendo relevante. Podríamos decir que es como hacer una disección de esas horas tan críticas. Para entender todas las capas de lo que pasó allí. Muy bien dicho. Pues empecemos por el principio. La escena. 7:40 de la mañana. Lunes. Barrio de Fátima, un barrio obrero, tranquilo, según las fuentes. Muy familiar, sí. Y de repente, ¡pum! Un estruendo tremendo en la avenida Carlos III, la normalidad rota. Y lo primero, la confusión. Lógico. Las crónicas lo dicen, los vecinos pensaron en gas, una bombona de butano. Lo normal, vamos. Claro, es la reacción lógica ante algo tan violento, tan inesperado en ese sitio. Pero la realidad, bueno, era muchísimo más oscura. No fue un accidente. Esa explosión era la primera pieza, muy calculada, de un plan terrorista de ETA. Hablemos de ese plan, del Comando Andalucía. ¿Qué pretendían exactamente ese día? Las fuentes hablan de una estrategia compleja. Sí, bastante elaborada. El objetivo principal era un autobús militar. Uno concreto que, según sabían ellos, llevaba a cada mañana a unos 25 mandos del ejército. Ajá. Desde esa zona de Fátima hasta la base de Cerro Muriano, que está en las afueras. Y la parada estaba justo ahí, en Carlos III. O sea que la primera bomba, la de las 7:40, no era el golpe principal. No, que va. Era la fase 1. Un cebo. Muy cruel, además. Pusieron la bomba en un contenedor de basura, estratégicamente colocado cerca de la parada. ¿Y qué llevaba? Pues los informes técnicos dicen que entre 6 y 8 kilos de amosal. Lo típico de ETA, ¿no? Sí, esa mezcla de nitrato amónico y combustible, más metralla, tornillos, tuercas, para hacer el máximo daño posible. El objetivo entonces era doble, herir o matar ya con esa bomba y sobre todo atraer al punto exacto a la policía, ambulancias. Eso es, justo eso. La idea era que la zona se llenara de gente de emergencias, de seguridad, incluso periodistas. Crear ahí un foco de concentración. Para la siguiente fase. Pero ahí es donde la cosa se tuerza para ellos. Pasa algo que lo cambia todo. Sí, un fallo que fue, bueno, crucial. Según la reconstrucción, los terroristas apretaron el mando a distancia antes de que llegara el autobús. Se precipitaron. Que el autobús con 25 personas dentro fuera alcanzado. Evitó una masacre en ese momento. Qué suerte dentro de la desgracia, porque aunque el autobús se libró, la bomba explotó igualmente y mató a gente. Por desgracia, sí. La explosión fue letal. Mató en el acto al sargento primero de ingenieros Miguel Ángel Ayón Díaz González. Muy joven. Sí, solo 27 años. Era de Granada. Y las crónicas destacan algo muy doloroso, que acababa de volver de misiones humanitarias en Bosnia. Madre mía. Sobrevivir a una guerra fuera y que te maten en tu país esperando el autobús para ir a trabajar. Es tremendo. Es una ironía terrible, sí. La brutalidad del terrorismo. Y no fue la única víctima de esa primera explosión, ¿verdad? No. Además del sargento Ayón, hubo otros 4 militares heridos, un capitán y un alférez, dicen las fuentes, y también 2 civiles que pasaban por allí. O sea, gente normal. Gente que pasaba por allí. Así que, aunque la bomba falló en su objetivo principal, sembró muerte y miedo igualmente. Y justo después de eso, con el caos inicial, la policía empieza a darse cuenta de que la cosa es más gorda, que puede haber más. Exactamente. Actúan rápido, acordonan la zona, justo como ETA quería. Pero al inspeccionar, encuentran algo que les hiela la sangre. Algo que revela la verdadera intención, la monstruosidad del plan.
Los coches bomba. Sí, dos coches, un Ford Orion y un Volkswagen Polo, aparcados de forma muy sospechosa, muy estudiada, en la misma avenida, uno casi enfrente del otro. Dominando la zona. Exacto, dominando la zona de la explosión, donde ya se estaban juntando los equipos de emergencia. Y enseguida confirman que no son coches normales, están cargados de explosivos, hasta arriba. ¿Cuánto explosivo? Porque eso lo dice todo sobre la intención. Las cifras son, bueno, escalofriantes. Cada coche llevaba unos 100 kilos de amosal. 100 kilos cada uno. 100 en el Ford, 100 en el Volkswagen. Más de 200 kilos en total, listos para detonar a distancia. 200 kilos. La intención ya no. No admite dudas. Da pánico pensar lo que querían hacer. Querían una carnicería Deliberada. masiva contra los que habían ido a ayudar. El plan era detonarlos cuando estuviera todo lleno de policías, sanitarios, bomberos, TEDx, periodistas. Multiplicar las víctimas exponencialmente. Sí, centrándose en los equipos de respuesta. Era un plan de 3 fases, la bomba cebo y luego los 2 coches bomba para rematar. Un remate mucho más mortífero. Entendido el plan, volvemos a la perspectiva de los vecinos, a ese niño, lo que recordaba del desalojo por la noche, la segunda explosión. Ahora todo encaja. Lo que vino después del descubrimiento de los coches debió ser una jornada de tensión, insoportable para Fátima. Sin duda. El hallazgo convirtió la zona en una trampa mortal. Por la tarde identifican bien el Volkswagen Polo. Y entonces pasa algo. Algo que las crónicas cuentan casi con incredulidad. Un episodio que refleja el caos, la confusión y el peligro extremo de esas horas. ¿Qué pasó? Suena a algo inesperado. Totalmente. Mientras los TEDx, los artificieros, ya estaban allí, trabajando con muchísimo cuidado sobre el polo, resulta que una grúa municipal recibe un aviso para retirar un coche mal aparcado dentro de la zona acordonada, y se lleva el Ford Orion. No me digas. Se llevaron un coche bomba pensando que estaba mal aparcado. Tal cual. Ni el de la grúa ni quien dio la orden sabían que ese coche llevaba 100 kilos de amosal dentro. Es una muestra del desconcierto que había al principio. ¿Y dónde lo llevaron? ¿Podría haber explotado al moverlo? Lo dejaron en una bocacalle cercana, la calle Músico Tomás Luis de Victoria, a unos 50 metros de donde estaba. ¿A 50 metros? Sí, imagina el riesgo. Visto ahora, un coche bomba potentísimo, movido de sitio, manipulado por una grúa. Podría haber sido una tragedia aún mayor, en otro sitio, de forma inesperada. Esto, claro, añadió más caos y tensión todavía. Mientras pasaba esto de la grúa. ¿Y los vecinos? ¿Qué hacían? Pues unas 100 personas, las de los edificios más cercanos, estuvieron confinadas en sus casas, horas y horas, sin poder salir, sabiendo el peligro que había afuera. Las fuentes hablan de angustia, de miedo. La tensión se cortaba. Volvamos al Volkswagen Polo. El que sí estaba localizado y con los TEDx trabajando. ¿Pudieron desactivarlo? Lo intentaron. 3 veces intentaron desactivarlo de forma segura, pero no hubo manera. ¿Por cómo estaba hecho el artefacto o por los mecanismos que pusieron los terroristas? Era muy arriesgado seguir. Muy arriesgado. Podía explotar manipulándolo o incluso que los terroristas lo activaran al ver que no podían desactivarlo. Así que tomaron la decisión más drástica, pero la más segura, provocar una explosión controlada. Y esa es la segunda explosión que recordaba el niño. El segundo estruendo en menos de un día. Esa misma. Fue a las 10:20 de la noche. Y claro, aunque la llama es controlada, detonar 100 kilos de amosal en plena ciudad tiene consecuencias. Claro. La onda expansiva hirió levemente a otras 9 personas, vecinos, policías, y causó daños en unas 28 viviendas. Cristales rotos, persianas arrancadas, grietas, el ruido y la vibración se quedaron grabados en el barrio. Una noche que no acababa nunca. Pero aún quedaba el otro coche, el Ford Orion, el que se llevó la grúa. ¿Qué pasó con él? Una vez controlada la situación del polo, todos los esfuerzos se centraron en encontrar y neutralizar el Ford Orion. Tuvieron que buscarlo en esa bocacalle donde lo habían dejado. Vaya tela. Una vez localizado otra vez, los TEDx ya pudieron aplicar sus protocolos y, esta vez sí, lo desactivaron por completo. Pero esto no fue hasta la 1:15 de la madrugada, ya del martes. Impresionante. Más de 18 horas en total. Exacto. Desde la primera explosión a las 7:40 de la mañana del lunes, hasta que desactivaron el último coche ya de madrugada el martes,
Pasaron más de 18 horas de terror continuo, de tensión y de caos en Córdoba. 18 horas que debieron ser eternas. ¿Y la autoría? Se supo rápido que era ETA. ¿Quiénes fueron? Sí, la autoría de ETA se asumió casi desde el principio. Por el modus operandi, los explosivos. El atentado lo reivindicaron y se atribuyó al Comando Andalucía, que también lo llaman Comando Itinerante en algunas fuentes, ¿no? Sí, quizá por eso, porque se movían y atentaban fuera del País Vasco o Navarra. Y políticamente este atentado tuvo un significado especial. Fue el primero con víctima mortal que ETA cometía con el gobierno de José María Aznar recién llegado. Acababa de tomar posesión unas semanas antes. Justo. Sugiere una intención de marcar territorio desde el minuto uno con el nuevo gobierno. Un mensaje claro. Que ETA quería dejar claro que su capacidad de hacer daño seguía intacta, que el cambio de gobierno no significaba nada para ellos y que iban a seguir actuando donde fuera. Una demostración de fuerza. ¿Y se detuvo a los responsables? ¿A los miembros de ese comando? Sí, aunque costó tiempo. Las investigaciones posteriores consiguieron desarticular parte del comando y llevar a juicio a varios miembros, implicados no solo en Córdoba, sino en otras acciones en Andalucía. Suenan nombres como Maite Pedrosa, Miquel Azurmendi. Esos son Maite Pedrosa, Miquel Azurmendi, Asier Ormazábal. Varios fueron condenados años después por planificar y ejecutar estos atentados. Es inevitable, repasando todo, volver a ese fallo del principio. Como un error, pulsar el botón antes de tiempo lo cambió todo. Evitó la matanza del autobús y, sobre todo, la de los equipos de emergencia. Cierto. Evitó el escenario más catastrófico que habían planeado. Pero, como hemos visto, no eliminó la tragedia, ni mucho menos. El asesinato del sargento Ayón, los otros heridos, los de la explosión controlada, los daños. Y, sobre todo, esas 18 horas de pánico para todo un barrio. Para la gente de Fátima, el terrorismo dejó de ser una noticia lejana. Se convirtió en un estruendo, en cristales rotos, olor a pólvora, miedo en su propia calle. La Fuente del Miño lo capta muy bien. Ese día el terror se hizo real, concreto. Se materializó en su vida cotidiana, sí, y es un recordatorio de lo vulnerables que somos, pero también de la capacidad de respuesta. Porque a pesar del caos, de lo increíble de la grúa, al final la coordinación de los TEDx, la policía, los sanitarios, fue clave para evitar algo aún peor. Vale, recapitulemos los puntos clave de este análisis. Tenemos un atentado de ETA en Córdoba, mayo del 96. Plan en 3 fases. Fase 1. Bomba cebo en un contenedor. Objetivo: atraer gente. Explota antes de tiempo. Falla el objetivo principal, el autobús, pero mata al sargento Ayón y hiere a 6 más. Fases 2 y 3. Descubren 2 coches bomba. Ford Orion, W Polo. 100 kilos de amosal cada uno, para detonar a distancia contra los equipos de respuesta. Una masacre planificada. Luego, las horas de tensión brutal en Fátima. El incidente casi surrealista de la grúa llevándose un coche bomba por error. Los vecinos confinados. Y al final, la resolución. Explosión controlada del Polo, con 9 heridos leves más y daños. Y la desactivación del Ford Orion de madrugada. Más de 18 horas de pesadilla. Y todo como primer atentado mortal bajo el gobierno de Aznar. Intención política clara. Y la reflexión clave que queda es esa línea tan fina, casi invisible, que separó lo que pasó de una catástrofe inimaginable. Una línea marcada irónicamente por un error de los propios terroristas. Sí, y también nos habla de la vulnerabilidad, pero también de la resiliencia de la gente y de la profesionalidad de los que se enfrentaron al peligro. Exacto. La respuesta, con sus momentos de caos, fue efectiva al final para neutralizar la amenaza mayor. Y esto nos lleva a una última reflexión, algo para pensar después de escuchar todo esto. Más allá de reconstruir lo que pasó ese día de 1996, ¿cómo queda el impacto de algo así en la memoria de una ciudad, de un barrio, décadas después? ¿Qué huellas deja el terror cuando lo vives tan de cerca? Huellas invisibles, quizá. Exacto. Y por otro lado, ¿qué mecanismos hay, o debería haber, para ayudar a una comunidad a procesar estos traumas? ¿Y qué lecciones podemos sacar sobre cómo responder como sociedad a crisis tan extremas?